que él no se lo inventó de la mente, ni se lo sacó de debajo de la manga. Aquello se lo reveló Dios directamente a él, como se le reveló a Moisés, con la única diferencia de que en el caso de Moisés, Dios lo hizo específicamente por primera vez para darse a conocer. Pero ya entonces, para el tiempo de Pablo, ya el pueblo de Israel y el mundo, la mayoría del mundo gentil, sabía que existía un Dios, pero que no lo conocían en espíritu y en verdad. Y que ahí es donde entra Pablo en la enseñanza. Por eso claramente, basados en las enseñanzas del Viejo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento, la idolatría ha sido uno de los pecados más comunes que el enemigo ha usado para interrumpir las buenas relaciones que tiene usted y yo con Dios. Junto con la diseminación, o sea, con la propagación de los pueblos, empezó a proliferar o a dar a conocer toda clase de creencias paganas. Te vio cuando después que él engañó a la primera pareja, que Dios le dio el castigo que se merecía, que lo sacó del huerto del Edén, vemos que trató con el mundo secular, a tal extremo de que el pueblo, bajo la dirección de Nimrod, construyó una ciudad, una torre y un nombre, con el propósito, porque no le creían a Dios, por si acaso viene otro diluvio, nos subimos por la torre para arriba y allá el diluvio no nos alcanza. Todas esas creencias las vemos claramente, que Dios dice una cosa y el enemigo se inventa otra, pero contrario a lo que Dios ha establecido. Dentro de esa dinámica, el decálogo, o sea, el Pentateuco, la ley, presenta que primero en la lista de mandamientos dice que no tendrás dioses ajenos. Dioses ajenos es todo aquello que no es Dios. Eso es ocultismo, porque no existen. Y si no existen, por eso es que a él, muchos dicen que le da coraje, yo diría que le da rabia, de pensar de que le brinden la adoración a un artículo, a un canto de madera, a un canto de piedra. Que aún, él le dijo a Moisés y le dijo a Elías que cuando fueran a construir un altar, lo hicieran de piedra, y no cortada, piedras naturales. ¿Por qué? Porque todo lo que había allí estaba contaminado. Razón tiene Hebreo de decir que cuando él entró al lugar santísimo con su sangre, santificó, purificó todas las cosas, o casi todas las cosas que habían que ser purificadas. ¿Por qué? Porque él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. No obstante, los israelitas bien pronto se apartaron de Dios y adoraron un becerro en el desierto. Cosa que a él, ya ustedes vieron, que cuando Moisés se entera de esto, tira las dos tablas
y en una parte dice que murieron 3,000. Pero yo les verifiqué con Hebreos que fueron 23,000. Porque cuando él tiró las primeras tablas del cantazo murieron 3,000. Pero la plaga y el castigo continuó a un total de 23,000. Gloria a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venideros de cerca. Porque, ¿qué pasa? Allá en Egipto adoraban a unos dioses, pero ahora metidos acá con los amonitas y con los moabitas, se inventaban cuánto Dios había. ¿Por qué razón usted cree que el salmista dice en el Salmo 42, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no está refiriéndose a aquellos montes. Aquellos montes todos estaban contaminados en adoración e idolatría. Por eso él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén, aleluya. Que no están contaminados. Y aún sin estar contaminados, dicen que pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén, alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Poderoso eres Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. El Salmo 106, versículo 36 al 38 dice, te has olvidado de tu Creador. Y añade, sirvieron a ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos en Canaán. Esto es en la tierra prometida que él le había prometido a su pueblo. Y eso, que cuando él hace el trato con Abraham, en Génesis capítulo 5, que le dice, en verdad tu descendencia va a estar cautiva por 400 años. Son 430, pero esos son otros 20 pesos. Va a estar cautiva por 400 años. Porque todavía no ha llegado ante la presencia de Dios el límite de la idolatría del pueblo amorreo. Y parece que cada día hay un aumento, en un desenfreno. Porque a tal extremo que ya han pasado 40 años. Porque desde que él le dice aquello a Abraham, es el comienzo de los 400 años. Ya han pasado 400 años y ya sigue en aumento. Por consiguiente, incluyendo los 40 años que tuvieron en el desierto. Y por eso es que él le dice a Josué, mátalos, estírpalos, sácalos de la tierra. Porque si ustedes no lo hacen, él lo sabe. Él lo sabe. Por eso, hermano, trayéndolo nosotros a nuestros días. Hoy en día nosotros corremos peligro. Nosotros corremos peligro. Porque hay una contaminación grande. Aún en nuestra familia. A pesar de que uno les ha enseñado y uno le ha dado testimonio del cambio que ha hecho, pero se tratan de meter. Y eso surge la ilustración de la enredadera, que se la he hecho muchas veces, pero para aquellos que no están y no la han oído, es un árbol frondoso. Esos palos de quenepa, de mango, que se dan en nuestros países frondosos, que se acerca una ramita, una enredadera, y el árbol le dice, quítate que me estás haciendo daño. Y la enredadera, que es chiquitita, le dice, mira, un árbol tan grande como tú, déjame por aquí. Y lo enreda. A tal extremo que cuando el árbol se sacude y le dice, quítate que me estás haciendo daño, esa enredadera le dice, quítame.
eso ha pasado con los pecados en nuestras vidas y en nuestra generación. La pacha. Todo lo que coge se apodera de él, es de ella. Amén. Pero usted sabe que la parcha tiene un enemigo. El frío. Baja la temperatura a menos de 32 y la parcha. Se muere. En mi casa se muere. Se enreda. Sí, todo se secaron. Se seca. Se seca. Entonces, por consiguiente, hermano, la única esperanza para los que estamos bajo el imperio de los demonios, o la única esperanza para los que están debajo del imperio de los demonios, porque aquel que no ha conocido a Jesucristo, ni lo ha recibido como su Salvador, ni ha sido sellado con su Santo Espíritu, ni su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, está bajo el imperio del enemigo. El mejor ejemplo de que Cristo libra a la gente de la idolatría y le imparte nueva vida es el testimonio de los tesalonicenses. Recuerden que la semana pasada decía que el testimonio de los tesalonicenses, sin Pablo predicarle mucho, su testimonio había corrido alrededor de Asia Menor. Estos recibieron el evangelio de poder, aceptaron a Jesucristo como su Salvador y abandonaron las supersticiones y la idolatría y se congregaron al servicio de Dios. Esa es la meta de cada uno de nosotros en la iglesia del Señor. Apartarnos de las supersticiones, apartarnos de las adivinaciones, apartarnos del ocultismo y seguir a Jesucristo en espíritu y en verdad. Recuerden que la palabra nos santifica. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esa dinámica pasamos al tema del día de hoy. El ocultismo frente al poder del evangelio. Cuando hablamos del ocultismo, como le dije al comienzo, lo oculto, lo que Dios en ningún momento se ha interesado en enseñarle a la iglesia, pero que la advierte de esos peligros que estamos enfrentando cada día. Recuerden que cuando el Maestro, Dios, Jehová, dijo en el Viejo Testamento, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, enseguida el enemigo le metió una mentira y le dice, van a ser como él, van a ser como dioses. ¿Por qué? Porque él había oído, parece que Dios estaba hablando en voz alta, o pensando en voz alta, y Satanás lo oyó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no, mira, él dijo eso, pero es que ustedes van a ser como él, malinterpretando. Bueno, seríamos como él en santidad y eterno, pero haciendo el bien, practicando el bien, cosa que el enemigo dice, no, si ustedes van a ser como él, van a ser como él, coman de esa fruta. Y ahí el resto es historia. Dentro de esa forma del hombre acceder a la tentación del enemigo, es lo que han venido, que de allí en adelante se comienzan un desarrollo de adivinaciones, de especulaciones, con esa palabra con que Dios ha dicho, que todo lo que hagamos es bueno, como dice el refrán chino,
If it's good, do it. Si es bueno, hazlo. Eso se ha ido apoderando a tal extremo en que el hombre ha caído en su propio hoyo de perdición. Adorando el ocultismo, aceptando aquello que Dios no le ha revelado, a tal extremo de que llega el momento en que Dios tiene que entrar en escena y enfrentar aquello que el hombre viene practicando, que es erróneo. Más adelante, al final de la clase, vamos a ver cuando dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque esa palabra de Dios enfrenta todo esto que oculto y malo que ustedes, o en ese entonces la gente, estaban practicando. Y que nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en ese medio de idolatría, la cual está en contra de nuestros principios. Qué lindo se vería que usted hoy en día, después de conocer que Cristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo resucitó al tercer día en poder y gloria, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, usted sabiendo eso, vuelva a lo que no conocía antes, al ocultismo, a la idolatría, a adorar aquellos cantos de madera, aquellos cuadros, a prender velas. Si a libertad Dios nos ha llamado, ¿por qué vamos a volver a la esclavitud? Porque el ocultismo es esclavitud. Ocultismo viene de lo que usted no conoce, de lo que usted no sabe. Aleluya. Ese es el poder del Evangelio, que confronta esas cosas ocultas que el hombre trata de impartir a través de diferentes enseñanzas que se oyen, aún en la televisión, en la radio, el horóscopo, el pozo de la dicha, la página de Cheo. ¿Cuántos han leído la página de Cheo? ¿Usted la oyó, hermano pastor? La página de Cheo es, hay un proverbio que dice, tú estás como la página de Cheo, porque Cheo no cambiaba. Cheo no cambiaba y seguía creyendo las cosas aquellas viejas del año antiguo. Y así todavía hay muchos que siguen en esa misma práctica. Pero vamos a ver a lo largo de la exposición de la lección muchas cosas. Vamos a darle el pensamiento central al hermano Bolívar. El texto áureo a la hermana Marisa. Aleluya. Y vamos a ver cómo después repartimos los textos. Aleluya. No olvidemos